a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Hoy vengo a hablaros de una nueva tendencia que existe en Occidente, la guerra contra los plásticos. Está encabezada por Greenpeace y secundada por todos los medios de comunicación y partidos políticos. Existe esta nueva cruzada, esta nueva guerra contra las bolsas de plástico principalmente. En España, por ejemplo, desde el año pasado, las tiendas están obligadas a cobrarte por las bolsas de plásticos. Aunque lleven su publicidad, están obligadas a cobrártelas, a vendértelas. Ya no se pueden regalar por más que quieras. ¿Por qué? Porque como sabemos en este país, que es una democracia, pues se respetan las libertades de una forma absoluta. Si estuviésemos en una dictadura, por ejemplo, pues no se podrían hacer cosas como acampar en la playa, como tirar arroz cuando hay una boda. No podríamos ir a un meeting con la seguridad de que no nos van a lanzar piedras. Todas estas cosas que en las dictaduras no se pueden hacer y en la democracia sí. ¿O no? Bueno, no me quiero ir por las ramas. Como digo, pues nos obligan a pagar por las bolsas de plástico, porque como todos sabemos, cuando pagamos por una bolsa de plástico, esta deja de contaminar de forma inmediata. Sí, así es, amigos míos. Cuando se paga por la bolsa de plástico, esta ya no contamina. Es una especie de influjo mágico, un conjuro especial que la convierte en ecológica. La bolsa pagada es ecológica y no contamina. Todos sabemos que los plásticos son realmente un grave problema. Contaminan los mares, las tierras, para la vida marina es realmente muy grave el problema. Encontramos peces que tienen restos de plásticos, están siendo afectados en su salud y por consiguiente nos afecta a nosotros. Es un problema que nos presentan tanto Greenpeace como los medios de comunicación y es real. La cuestión es qué está haciendo para remediarlo. Como digo, una de las primeras medidas es cobrar las bolsas de plástico, pero no va a quedar ahí. Finalmente, en España al menos, para el año 2021 dejarán de venderse. Sí, ya se habrá solucionado el problema de las bolsas de plástico para el 2021. Realmente yo me pregunto qué tendrá que ver el pagar por las bolsas de plástico cuando las ibas a prohibir. O sea, ¿qué diferencia hay? Podrías haberlas prohibido de forma independiente sin obligar a las tiendas a cobrarte por ellas. Es una cosa un poco absurda. Hay que pensar el por qué se ha hecho esto. ¿Por qué obligar a las tiendas? Obligarlas, como digo, es una obligación, si no pueden ser sancionadas de forma brutal, pues a pagar por las bolsas de plástico. Porque una vez que se haya acabado con las bolsas de plástico, que ya no se vendan, se habrá ganado la batalla. Porque como todos sabemos, en las tiendas no venden nada más que tenga plástico. ¿O sí? Veamos. Plástico, 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 más plástico, aquí tenemos más plástico, 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 más plástico, mucho más plástico, toneladas de plástico, plástico por aquí, plástico por allá, plástico por donde quieras mirar, tenemos más plástico, las botellas, plástico, 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 plástico. Ay, debería coger una grabadora. Plástico, 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 me estoy cansando. Plástico, 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 más plástico, más plástico. Seguimos viendo plástico. Estamos pasando por pasillos y vemos más plástico. Todo esto en el mismo supermercado que sigue encontrando todas las cosas con plástico. Y más plástico, y más plástico, y más plástico, y más plástico, más plástico y plástico hasta el infinito. Por lo tanto, yo creo que realmente no vamos a solucionar nada prohibiendo las bolsas. ¿Qué se les soluciona? Absolutamente nada. El problema de los plásticos es un problema realmente de salud grave. No solo estar vinculado a algunos tipos de cáncer, sino que afecta sobre todo a la salud reproductiva. A ciertas sustancias que contienen los plásticos, como el bisfenol, los falatos, los alquifenoles, pues funcionan como hormonas estrogénicas. Y no solo eso, sino otras sustancias como los pesticidas también. Estamos rodeados de plástico, como podéis ver. Todos estos alimentos que compramos tienen plástico. La ropa tiene plástico. La pintura de nuestras paredes es pintura plástica. Todas estas sustancias van soltando pequeñas moléculas que nos vamos tragando y nos van afectando. La botella de agua, por ejemplo, es un problema grave. Como digo, todas estas
estas hormonas estrogénicas pues afectan, son sustancias químicas disruptoras endocrinas. Esto quiere significar que interfieren con el funcionamiento del sistema endocrino y causan trastornos reproductivos y pueden incluso afectar a la orientación sexual. Sí, aunque parezca una cosa que pueda sorprender, puede provocar un cambio en la orientación sexual de las personas y los animales. Y esto no es una ocurrencia que yo he tenido. Esto está estudiado y por distintas investigaciones, como pueden ser de la Universidad Pública de Exeter en Reino Unido, o las investigaciones del equipo de biología celular y toxicología ambiental de la Universidad del País Vasco. Son investigaciones que nos señalan estas funciones, estos problemas que pueden causar los plásticos. Y con el agua, por ejemplo, es un problema. ¿Por qué? Porque el agua que bebemos, prácticamente todos es agua embotellada en botellas de plástico, que tienen estos problemas, causan estos problemas. Que solucionan, pues existen estos filtros que tienen plástico. Incluso los filtros de osmosis inversa también tienen componentes de plástico. O sea, hagamos lo que hagamos, nos encontramos el plástico. ¿Y qué podemos hacer para beber un agua que no tenga plástico? ¿Y no crees que deberías probar el agua del grifo? Recuerda que el alcalde dijo que era un agua maravillosa, y así no le darías dinero a esos sucios capitalistas que controlan el mercado del agua embotellada. Porque si no confiamos en nuestros políticos, ¿en quién vamos a confiar? ¿Y no sería conveniente que en virtud de la prudencia tomases algunas precauciones? Bien, pues pongámonos manos a la obra, no perdamos más tiempo. Veréis, este aparatito es un medidor de sólidos disueltos en el agua. Un agua pura daría 0. Menos de 50 sería un agua bastante aceptable. Más de 150 es meado de burra. Veamos qué nos sale con el agua del grifo. Aquí la tengo. Solo hay que encenderlo y meterlo. Mejor la dejo. Pues entonces, ¿cuál es el motivo? Como digo, el motivo de pagar por las bolsas de plástico es para ir condicionando a la población. Sí, ese es el auténtico objetivo. Que nos acostumbremos a pagar por una cuestión de medioambiental. Y como digo, es una estafa. Para empezar, como ya hemos visto, el plástico nos rodea por todos lados. Eliminar las bolsas no soluciona absolutamente nada. Pero no solo eso, sino que esta campaña que existe en Occidente, aunque pues no está mal, o sea, el ir contra los plásticos para buscar otras opciones está bien, pero todas estas imágenes que nos muestran que lo que solucionemos en Europa, en Occidente, no va a tener el menor impacto. ¿Por qué? Porque los países que contaminan no son los occidentales, son los asiáticos. De hecho, entre los países occidentales, el primer país que aparece como contaminante sería Brasil, en el puesto 16, y en el puesto 20 Estados Unidos, pero con unas cantidades que son ridículas al lado de los primeros países, como pueden ser China o Indonesia. Por lo cual, esta campaña realmente no va a solucionar nada a nivel global. Como digo, el objetivo es otro, es acostumbrarnos a pagar, como he dicho antes, por cuestiones medioambientales. Y la respuesta la encontramos en los programas de los partidos políticos. Sí, todos estos partidos políticos que anuncian montones de medidas sociales y que se pagarán, por supuesto, pagando más impuestos, pues nos lo van a meter mediante las ecotasas. Sí, las ecotasas son unas tasas que gravarán a los distintos productos por su impacto medioambiental. Por ejemplo, ¿por qué? Porque como ya nos roban demasiado dinero de lo que son los sueldos, el IVA ya está a unos niveles estratosféricos y aunque lo suban un poco no lo pueden subir demasiado más y necesitan coger mucho más dinero, pues nos lo van a colar con las ecotasas. Cuando tú compres un producto y tenga una ecotasa, sentirás que digamos que lo mereces, que al pagar más por él, pues contaminará menos. Porque como todo el mundo sabe, la gasolina, que ya tiene unos impuestos brutales, la gasolina o el diésel, pues se le meterá una ecotasa para que suba un poquito más. Porque el diésel y la gasolina, que pagas más por ella, contamina menos, como todo el mundo sabe. Sí, esa es la lógica que nos venden los políticos y que muchos van a comprar. ¿Por qué?
Porque como digo, en este mundo no cabe un tonto más. Nos vemos en el siguiente videoprograma. Chao. Cuando era pequeño mi papá sufría por mí, aunque era un poco vago, aprobaba bien que sí. Al dejar la escuela en verdad empecé a estudiar, tenía una mente inquieta, era pura curiosidad. Entonces abrí los ojos a lo que era el mundo real y sentí un profundo espanto porque todo andaba mal. Borregos ignorantes con superioridad moral, reptilianos, terraplanos, gobernantes mentecatos, no cabe un tonto más, no cabe